¿Cómo están? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador. Más que un tutorial, hoy quiero conversar con ustedes para ver si coincidimos en algo. Durante estos últimos meses hemos tenido una situación que es un poco preocupante, es alarmante en realidad. Y he visto varios foros, grupos, redes sociales donde la gente se está quejando de una situación. Para poner en contexto, voy a contar un caso. Ahí creo que nos vamos a entender. Hace tiempo atrás nos trajeron un computador que tenía un problema con el teclado. Tú querías ponerte a trabajar, pero era imposible porque se escribía o se digitaba el 2 de manera permanente. Es decir, se quedaba presionado el 2, pero tú tocabas la tecla y no estaba pegada. Hacía el clic sin problema. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? ¿Será que las membranas ya están deterioradas o alguna cosa? Finalmente, después de hacer varias pruebas, después de probar controladores, de probar actualizaciones, de probar el sistema y demás, el sistema seguía con el 2 presionado de manera permanente. Cuando un teclado no le funcionan las teclas o se quedan presionadas las teclas, generalmente se atribuye a un daño físico. Y en los teclados lamentablemente no es reparable. ¿Por qué razón? Tengo ahí un video de cómo es un teclado de portátil. Es tecla, un pulsador de caucho y debajo dos membranas plásticas que no se pueden reparar. Y bueno, esta computadora tenía este problema. Entonces ya revisamos de todo. Había momentos en que parecía que todo estaba bien, querías comenzar a escribir y de repente el 2 se presionaba otra vez. Y esto al final terminó en una conclusión. ¿Sabes qué, mi estimado cliente? Hemos probado el teclado con el equipo, hemos hecho varias pruebas y sigue manteniendo la falla como tal. Hay que reemplazarlo. Nos solicitó que realmente verifiquemos, que volvamos a comprobarlo y lo volvimos a hacer. Volvimos a hacer las pruebas nuevamente y el teclado insistía en mantenerse presionada la tecla 2. Prendías el equipo, ibas a trabajar y se presionaba el 2. Abrías un documento para editar, se presionaba el 2. Querías solamente iniciar el menú de inicio para ejecutar alguna aplicación. Y claro, cuando tú escribes en el menú de inicio te da la opción de buscar directamente. Entonces desplegabas el menú de inicio y automáticamente se presionaba el 2. Esto era insostenible. Así que nos pusimos a la tarea de revisar muy bien. Y claro, aquí la que se encarga de la parte de software en análisis es la jefa, que ustedes ya la conocen. Entonces me dice, ¿sabes qué? En el sistema operativo del cliente definitivamente falla el 2 de manera interminable. Yo insistía en cambio en que cambiamos del teclado, pero en ese periodo un colega nos comenta que tuvo un caso similar y que le cambió el teclado, pero hubo un detalle y es que la máquina mantenía el problema con el teclado nuevo. Y esto nos lleva a pensar nos lleva a pensar algo. ¿Qué tal si mejor, en lugar de probarlo en el sistema del cliente, probamos con otro sistema? Preparamos una unidad de almacenamiento con nuestro propio Windows, se lo instalamos al cliente, el computador del cliente, para probar ahí. Y en nuestro sistema pudimos detectar que el teclado sí funciona. Y comienza a funcionar perfectamente y así lo tuvimos varios días. No dio errores hasta que se mandó a actualizar el sistema. Entonces cuando ya le pusimos Windows Update, actualizar, se comenzó a actualizar el sistema, terminó de actualizarse y comenzó el fallo. El 2 se presionaba de manera errática. Era una cosa bárbara. Así que para descartar, volví a preparar nuevamente, a formatear mi unidad de almacenamiento con mi sistema, con mi Windows, y el computador comenzó a funcionar nuevamente. De manera inmediata, hicimos una prueba con el tema de drivers. Bajamos los controladores originales del computador del cliente, los instalamos y el equipo seguía funcionando muy bien. Varios días trabajando muy bien.
se mandó a actualizar ya el sistema operativo. Al principio comenzó a funcionar, luego descargó actualizaciones de drivers y el teclado volvió a fallar. Revisamos la actualización, la desinstalamos, volvimos a instalar los controladores originales del computador y al principio comenzó a funcionar, pero luego de manera automática volvió a fallar. Nuevamente volví a formatear mi unidad de almacenamiento y lo primero que hicimos es conectarle a internet. Utilizamos una herramienta de Cristitus que se llama WinUtil y aquí tiene una opción llamada desactivar actualizaciones de drivers. Desactivamos esta función y luego mandamos a actualizar el sistema operativo con el Windows Update. Windows bajó las actualizaciones del sistema y todavía funcionaba bien. Instalamos ya las actualizaciones de los controladores propios del computador del cliente y todo seguía funcionando bien. Probamos varias veces las actualizaciones, seguimos estos meses descargando nuevas updates, nuevas acumulativas cada mes y el equipo sigue trabajando bien hasta el día de hoy. ¿Qué está pasando? Y aquí coincide esta situación con varios casos que estamos viendo alrededor del mundo. Y lo digo porque he visto en redes sociales, en foros, incluso he visto en Reddit, situaciones donde los usuarios formatean sus máquinas, actualizan el sistema y comienza a tener fallos a nivel de video, sea con Intel, sea con Nvidia, sea con Radeon. Comienzan a tener fallos con periféricos, teclados, mouse, RGBs, audífonos, calidad de sonido. Incluso tuvimos dos casos, bueno, fueron tres casos del jack de audio. El primero sí era un daño electrónico, que eso lo tuvimos que solucionar, ya era un tema de sueldas, se solucionó y se entregó el equipo perfectamente. El segundo caso, igual, jack de audio. ¿Cuál era el problema que tenía? Que, bueno, tú cogías el audífono, lo enchufabas en el jack de audio y escuchabas la música y todo chévere, la música escuchando súper bien. Desconectabas el jack de audio y la computadora debía producir el sonido por sus bocinas. Proceso realizado con éxito. Cogías el jack y lo volvías a conectar por segunda ocasión y el audio ya no funcionaba en los audífonos. ¿Qué estaba pasando? Yo digo, no creo que sea esta máquina el mismo problema que la primera fue problema de sueldas, tuvimos que hacerle una reparación de sueldas y el jack de audio comenzó a funcionar con total normalidad. Entonces digo, no creo que tengamos que volver a replicar el mismo proceso. Y aquí la jefa y su revisión muy profunda en la parte de software. Dice, ¿sabes qué? Hagamos lo que hicimos con la computadora del teclado, la que se presionaba el 2. Pongámosle un nuevo sistema y hagamos las pruebas ahí. Dijimos, ok. Dije, ok. No vamos a usar el sistema operativo del cliente, vamos a usar nuestro sistema. Entonces, a esta máquina le formateamos con nuestro disco duro o nuestra unidad de estado sólido, le formateamos el sistema operativo, instalamos uno nuevo y nos pusimos a hacer las pruebas. Con el audio genérico, conectas, funciona, desconectas, suena el equipo, conectas, funciona el audífono, desconectas, funciona el equipo, conectas, funciona el audífono, desconectas, funciona el equipo. Mandas a actualizar, reinicias, enchufas el auricular, funciona el auricular, lo desconectas, funcionan las bocinas del equipo, lo vuelves a enchufar, ya no funciona el auricular. Ya no suena el auricular, solo suenan las bocinas. Desenchufas, enchufas, desenchufas, enchufas y ya no suena el auricular. Entonces, nos hemos visto en la obligación de reiniciar el equipo y volver a probar. Y cuando reiniciamos el equipo y enchufamos nuevamente el auricular, probamos, ya funciona. Desenchufas, suenan las bocinas. Enchufas, ya no suena el auricular. Entonces, en ese caso, ya empezamos a revisar las actualizaciones
Y volvimos a hacer el mismo proceso. Reinstalar otra vez el sistema y bloquear las actualizaciones de drivers. Las bloqueamos. Solamente que se actualice el sistema operativo, no los drivers. Entonces, una vez que el sistema operativo ya se actualizó, instalamos los controladores originales del computador de este cliente y comenzamos con la prueba. Conecta el audífono, suena. Desconectas, suenan las bocinas. Conectas, suenan los audífonos. Desconectas, suenan las bocinas. Conectas y así. Entonces, conectamos como unas 10, 15, 20 veces para verificar que el controlador definitivamente diga, me pusieron audífonos, voy a sonar por los audífonos. Me desconectaron los audífonos, voy a sonar por las bocinas. Y el controlador debe hacer ese trabajo de intercambio entre los audífonos y las bocinas cada que desenchufas y enchufas. Con esa prueba, perfecto, ya funcionó muy bien. Ok, hagamos la prueba con actualizaciones de drivers. Mandamos la actualización de drivers y adivinen qué. El jack de audio, o más bien dicho, el controlador de sonido, deja de funcionar. No el jack, el controlador de sonido. El controlador que te instala Windows a través de Windows Update deja de funcionar. Y aquí es el punto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Microsoft? Están tan apurados por entregarnos un Windows tan retocado que en lugar de ser un sistema operativo eficiente para nosotros, se está convirtiendo en una pesadilla en muchos aspectos. Microsoft intenta entregarnos todo, todo. Tratan de monopolizar todos los campos. Instalación de drivers, navegadores, inteligencia artificial, reproductores de audio, de video, software para la cámara, tema de mapas. O sea, ellos tratan de meter todo en el sistema para que no tengas la necesidad de usar competencia. Yo no quiero instalar los drivers a través de Windows Update. ¿Por qué Windows o Microsoft tiene que obligarme? ¿Por qué no me los muestra de manera opcional? ¿Por qué no dice, mira, son actualizaciones de Windows, te las voy a instalar? O mira, son actualizaciones de drivers, ¿las quieres instalar? ¿Sí o no? Entonces, Microsoft debería darnos la posibilidad de que nosotros elijamos si queremos o no instalar los drivers de Windows Update. Porque Microsoft, en su deseo de abarcar todos los campos, está dañando todo, está fregándonos la vida a todos los usuarios. O sea, a nosotros, los consumidores de sus productos, nos están dañando el deseo de seguir con sus productos. Entonces, por abarcar todo, comienzan las fallas. Microsoft debería dejar opcional el tema de drivers. Y esto lo digo porque no solamente nos pasó con el tema del teclado, no solamente nos pasó con el tema del audio, nos ha pasado con el tema del touch, nos ha pasado con el del touchpad, el puntero del mouse del computador, nos ha pasado con el touchscreen, nos ha pasado con puerto de red, nos ha pasado con incluso el mismo sonido de las bocinas, que de repente ya no suenan, que la red ya no funciona o que la red se actualizó y ahora tiene demasiada latencia, muchos cuelgues, muchos lags, o que se actualizaron los drivers de video y si el juego funcionaba a 150 FPS ahora funciona a 25. Y bueno, muchas cosas han estado pasando por culpa de los drivers. Que el Wi-Fi antes sí me alcanzaba a 20 metros y ahora no me funciona desde que se actualizó. Ahora me toca ponerme al lado del router. Y son muchos casos, donde los daños parecieran ser electrónicos o de los periféricos, pero resulta que es un problema de drivers, de controladores auspiciados y propagandeados por Microsoft. Yo instalo el controlador de Nvidia a través del Nvidia App. Y resulta que Microsoft dice, ¿sabes qué? Tengo un nuevo driver, te lo voy a poner.
tú te quedas así como que, o sea, ¿dónde está la opción de ocultar? No quiero la porquería que Microsoft quiere darme a través de Windows Update. No hay. O sea, Windows Update sí o sí te los instala. Y son cosas que nosotros como usuarios debemos reclamar. Lamentablemente solo vivimos para quejarnos. No funciona, no funciona, no funciona y decirlo así. Pero la forma correcta es, Windows tiene una función de comentarios, algo de feedback. Entonces tú vas de inicio, pones feedback y se te abre una ventana de comentarios. Y dile ahí, dile Microsoft, deja de obligarnos a usar cuentas Microsoft, deja de obligarnos a poner drivers de Windows Update, deja de obligarnos a hacer esto. Que Microsoft reciba esas quejas realmente ayuda al colectivo, a las masas. Pero bueno, eso ya es otro tema. La pregunta del millón. ¿Has instalado Windows? Sea original, modificado, WiOS o cualquier otro sistema. Windows como tal. Y después de actualizar el sistema operativo, comenzaron los fallos. Si has tenido situaciones como las que yo te acabo de comentar, donde te falló la cámara, el micrófono, el audífono, el jack, las bocinas, el wifi, las teclas de función, porque eso también hemos visto, donde una actualización desactiva de repente las teclas de función de teclados gamer en portátiles, o el touchpad que tú tocabas el touchpad para hacer gestualización y de repente ya no funciona la gestualización porque se actualizó el touchpad y ahora o no funciona o ya no funciona la gestualización. Y cosas así. Yo quiero, yo quiero saber qué opinan ustedes. Quiero saber qué piensan al respecto, porque en lo personal para mí en lugar de ser un tema productivo se está convirtiendo Windows en un enemigo de sus clientes. Microsoft se está convirtiendo en un enemigo de nosotros. Se está convirtiendo en un enemigo de quienes utilizan sus productos. Porque si quisieran lo mejor para nosotros, no nos estorbarían con tantas vainas que no necesitamos, que no hemos pedido y que no queremos. Ahora la inteligencia artificial en todos lados, por ejemplo, ¿no? Por ahí alguien decía, ay, pero mira, usas un video con IA. Sí, sí, pero no es una IA obligada dentro de un sistema. Yo accedo a un sitio web y elijo con qué herramienta trabajar. No estoy obligado a depender de una IA integrada en un sistema operativo que hace nada más que consumir más recursos. Windows no debería obligarme a usar una cuenta Microsoft, porque no es por seguridad. Todos sabemos que Microsoft no nos da seguridad. Es netamente un punto comercial el de las cuentas Microsoft. Deberíamos tener la total libertad de elegir una cuenta local. Y en el tema de drivers, que es el tema del video, debería permitirnos elegir manualmente si queremos o no actualizar nuestros drivers. Por eso WiOS, el sistema operativo que yo personalizo, viene configurado por defecto para que no te instale drivers salvo que el sistema realmente no los tenga. Pero lo correcto sería que Windows ya no instale drivers, porque cada vez que actualizan el sistema, en lugar de mejorarlo, la riegan totalmente y empeora la situación para nosotros. No sé si, jefa, no sé si tal vez algún otro caso tú conoces que hayamos tenido. El del jack de audio, Ese ya bueno, lo sí. contamos, teclado, pantallas. Ah, sí, pero este sí está subido en el canal. Es de, ¿te acuerdas del chico que cuando tocaba el touchpad la pantalla titilaba? Sí. Y la habían llevado a varios lugares. Incluso creo que le cambiaron el Sí, touchpad. le hicieron cambiar hasta el touchpad y seguía con el mismo problema. Y era también por un controlador. Era también un controlador. ¿Algún otro caso que hayamos tenido?
De allí, en el tema de videos también. O sea, eso también te genera problemas cuando no instalas el controlador. Ven, o sea, son muchas gracias, jefa. Son muchos casos por culpa, muchos casos que se han dado por culpa de las actualizaciones de drivers orquestados por el circo de Microsoft. Eso es, drivers. Drivers que simplemente terminan afectando el rendimiento y el funcionamiento de nuestro sistema. Así que espero dejarles esto a consideración de ustedes, leerles en los comentarios y más bien ya no instalar los controladores de Windows Update. Yo sé que nos evita, nos evita perder tiempo buscar los controladores originales. Pero no debería ser un estándar que Microsoft nos dé drivers genéricos o que son, entre comillas, certificados y que cuentan con todas las vainas a usar los controladores que el fabricante diseñó para esos equipos. No son lo mismo. No es lo mismo decir, tengo el controlador del chip Realtek de tu tarjeta de sonido, a decir que el fabricante del computador me diga, tengo el driver del controlador Realtek versión tal, modelo tal, con las funciones tal, para que funcione de esta manera. Por ejemplo, el tema del sonido que estoy comentando. Cuando tú instalas el driver original en Dell o en HP, suele agregarse una herramienta adicional llamada el DTS, que es para el sonido, para la calidad del sonido, o el Wave Sound, que también es para cambiar las configuraciones de calidad del sonido, e incluso son las encargadas de decirte a ti, usted ha conectado un nuevo dispositivo, desea utilizarlo como auricular, auricular con micrófono, es un auricular de... ¿Cómo se llaman estos? Que van hacia atrás de la oreja, es de los grandes o es de los pequeñitos. Entonces, esas funciones no se activan con el controlador genérico, porque el genérico solo te pone el driver para que suene, pero no te activa las funciones que tiene el chip de sonido para que ejecute la detección de qué dispositivo estás conectando en el jack de audio. Es un ejemplo, ¿no? Eso está pasando. O el teclado, el tema del teclado que funciona con el controlador del chipset como tal que te da el fabricante versus el del Microsoft que simplemente te da un driver donde te funciona pero no te activa funciones como tal, las teclas de función y las teclas de comando o cosas especiales que tenga tu teclado. Y encima entorpece su funcionamiento y en algunos casos provoca un error que nos hace creer que puede ser un daño electrónico en el teclado. Mientras que el controlador del fabricante dice, ok, mi teclado es de versión tal, modelo tal, en el idioma tal, y utilizo el controlador tal, voy a instalarlo y se activan todas las funciones, se activa el RGB de manera correcta, el teclado en sí trabaja bien. De igual manera, cuando tú instalas el controlador de video es la misma situación. El driver de Nvidia, el driver de Radeon, el driver de Intel, te agregan funciones adicionales, comandos de extras y cosas que se encargan de configurar y controlar precisamente el funcionamiento correcto de nuestros dispositivos. Mientras que los controladores que te da Intel, como es de Microsoft, simplemente es ya te di video, bacano. Sé feliz con el video que te di. Pero no tienes las otras funciones e incluso he visto otro fallo. Tú pones el controlador de Intel para un computador que funciona con los drivers de Intel y te da la resolución máxima, que en algunos casos supera los 1080. Pero hemos visto situaciones donde instalas el driver de Intel propiciado por Microsoft y de repente dices, oye, pero esta máquina me daba antes resolución mayor a 1080, ¿qué pasó? Y es un tema del driver de Microsoft,
que Microsoft lo que hace es, te doy los drivers a través de Windows Update para que no dependas de nadie porque quiero monopolizar todo, pero confórmate con que funcione como yo te dejo. Cuando lo correcto sería que Microsoft distribuya los controladores detectando el modelo de placa que sería conveniente. Diga, esta es una Asus TUF Z370, por ejemplo, se me ocurre. Vamos a ponerle los drivers de esa placa. No los genéricos de los chips, sino los drivers de esa placa. Así debería funcionar. Igual, este es ese es un computador Dell Inspiron modelo tal. Detectado el modelo del equipo. Mira, estos son los drivers para ese modelo de equipo. No drivers genéricos. Esto se los dejo así. Yo sé que el video ha sido un poquito largo, pero quería comentarlo, quería desahogarme también, porque como técnicos a veces nos frustramos de ver este tipo de situaciones que ni son culpa del cliente y a veces le hemos dicho, oiga, pero ¿qué hizo? ¿Qué configuró al pobre cliente? Y el cliente dice, no hice nada, y resulta que él no hizo nada, y es un tema de Microsoft que se le ocurrió hacer algo sin que lo hayamos pedido porque no lo necesitamos, simplemente por monopolizar servicios, y termina afectándonos a todos. Y claro, a veces nosotros, como digo, somos técnicos y somos humanos y nos frustramos porque pensamos o que fue el cliente o que se dañó, y a veces los técnicos les hemos dicho a nuestros clientes, no, es que hay que cambiar el repuesto porque está dañado el componente del equipo, y resulta que se reemplaza y sigue con la falla, y al final es un tema del sistema operativo. Sus drivers genéricos auspiciados por Don Microsoft. Y eso sería todo. Te leo en los comentarios. Cuéntame tus casos, qué has hecho y si también le has cambiado a tus clientes componentes pensando que era un tema de periféricos y resulta que no. Nos vemos.